nos recogiste, estamos súper pendiente y hermoso regalo. Muchas gracias. Y a sus diamantes, por favor, un fuerte aplauso. Que siempre se esperan. Todo salga muy bien y de verdad que uno, como diamante en una organización, siempre entrega alma, vida y corazón para sus organizaciones y para sus equipos. Entonces, pues muchas gracias por todo lo que hacen. Esto va a ser multiplicado a la 10. Esto les va a quedar chiquito muy rápido. Yo sé que van a crecer muchísimo. Y venimos con la parte más chévere de todas, que es la historia. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Mauricio y yo llevamos 9 años desarrollando este proyecto. Vamos a cumplir 9 años. ¿En qué mes estamos? Junio. Estamos cumpliendo 9 años en el negocio. Precisamente en junio fue donde lo empezamos pues como a trabajar en forma. Venimos de familia de diamantes, realmente. El hermano de Mauricio calificó el año pasado diamante. Nosotros es nuestro 3er año de diamante y Rodrigo como su 7º, 8º, 9º año de diamante. Y fuimos los últimos que entramos al negocio porque éramos muy reacios y vivíamos mucho del estatus. A pesar de tener una situación financiera difícil en mi casa, pues en mi familia tuvimos muchas carencias económicas, pero yo no vengo de una familia que las tuviera. Cuando estaba pequeña, incluso una parte de mi adolescencia, pues yo vine, mi familia es clase media alta, ya que conozco el negocio, pues no la puedo considerar alta, ¿cierto? Porque clase alta ya es como un nivel diferente, pero sí era una media alta. Una familia de empresarios de mi ciudad, y yo pienso que el tema de ser empresario y de tener negocio propio pues ya lo llevaba como en la sangre, y me sirvió pues porque la verdad, a pesar de tener carencias económicas en mi familia en cierto tiempo, mi pensamiento nunca fue de pobreza ni de escasez. O sea, yo sabía que era temporal lo que estaba pasando y que yo tenía que solucionar eso y que yo tenía que empoderarme de eso. Entonces, conocí a Mauricio cuando tenía 17 años, llevamos 12 o 13 años juntos, 7 años de casados, nos casamos súper jóvenes, fue casi como una primera comunión, dice la gente, veo las fotos y digo, sí, parecido. Nos casamos muy jóvenes porque ya habíamos definido que éramos el uno para el otro. O sea, realmente Mauricio y yo, como a pesar de ser jóvenes, siempre como que nos hemos adelantado y hemos dado pasos más rápido que muchos. Nos casamos más rápido, fuimos novios desde chiquitos, montamos empresa rápido. O sea, mientras la gente normal, el joven promedio, sale a los 24 años a producir, yo estoy produciendo desde mis 17 y Mauricio desde los 19. O sea, ya pueden entender que nuestro proceso pues ha sido un poquito más adelantado. Entonces, cuando los amigos de Mauricio estaban terminando la carrera, ya él lleva como 4 años de haber salido de la universidad, porque él se retiró. Y yo pues nunca entré a la universidad. O sea que bien, o sea, todos los procesos los hacíamos como diferentes, sinceramente sí. Pero siempre como con la ilusión y la expectativa de que lo que nosotros íbamos a construir juntos iba a ser muy grande. Yo conocí pues a Mauricio, un visionario, pues ya podrán imaginarse por qué me enamoré de él, porque era todo un empresario a los 19, hacía paletas. Entonces él llegó ya a la casa de Mauricio. Él dice que yo le llegué a domicilio. Mi mejor amiga era la novia del mejor amigo de Mauricio. Entonces un día me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, nada, pues vos sabes que yo siempre salgo con vos. Y me dice, bueno, vamos para el asado a la casa del Chiguito. Y yo le dije, no conozco al Chiguito. Y me dijo, no, vamos, que no tenés igual nada para hacer. Y yo le dije, listo, vamos. Mi mamá me dejó ir, entonces vamos. Entonces llegué yo a la casa de él. Y él sale todo empoderado a decirme que tiene un negocio de paletas, que no sé qué, me saca una paleta gigante. Yo no como casi dulce, no me gusta. Y sin embargo me dijo, pruebe la paleta. O sea, él estaba promocionando porque nosotros estudiábamos en La Enseñanza, que es un colegio muy bueno en mi ciudad. Y él vendía las paletas allá. Entonces él, ¿qué dijo? Si yo engancho estas 2 peladitas, o sea, ella visión, ¿sí o no? Y prueban las paletas y les gusta, el voz a voz en el colegio, voy a vender muchas más paletas. Entonces él me hizo pues comerme esa paleta. Yo miraba a mi amiga y yo decía, ya no quiero más paleta, ¿qué hago con la paleta? Entonces me seguía conversando, ¿cómo te parece la paleta? No sé qué. Bueno, finalmente me cayó bien. ¿Para qué?
Y Mauri tiene muy buen sentido. ¿La paleta o yo? No, tú. Y Mauri tiene buen sentido del humor, entonces era muy chistosito y entonces nos reíamos todo el rato con él. El novio de mi amiguita también, que todavía pues es el mejor amigo de Mauricio. Pasábamos rico. No fue un amor a primera vista, la verdad. Yo estaba viviendo procesos un poquito diferentes en mi parte sentimental. Como que quería estar sola y mi amiga me decía, dése una oportunidad. Algo me llamaba la atención de Mauri. Y yo dije, listo, pues sí, es que no tengo nada que perder. Gracias. No tengo nada que perder y pues puede que sea, la verdad, una super relación. Se nota que es respetuoso, que es buena gente, o sea, cumplía como con muchas cosas que a mí me gustaban. Entonces así me fui enamorando de Mauricio y pues ya ven, 13 años después, pues sí, fui su esposa y todo el tema. Mauri era muy tímido, supremamente tímido. Salimos muchas veces y después como de 15 días o 10 días de estar saliendo me lleva a la casa y me dice, mamacita, ¿nos vamos a dar los picos o qué? Y yo no puedo creer. O sea, las niñas sueñan con su príncipe azul así romántico y a mí me sale con ese semejante contacto. Pero bueno, definitivamente el peor plan es el que no se da. Las únicas flores que yo le llevo a la María mía fue una bolsa de coliflores. El peor plan es el que no se da. O sea, él se atrevió en su timidez a decirme eso. No fue muy efectivo, pero gracias a esa frase, así no haya sido como la más indicada en el momento apropiado, pues gracias a eso tenemos hoy una bonita familia. Entonces atrévanse a hacer las cosas, no importa si bien o mal, simplemente salga con buena fe a hacerlas. Salga con buena fe. Mi familia estaba pasando por un momento económico de verdad muy difícil. Yo no conozco muchas familias que hayan pasado por una crisis así de severa, solamente la mía y otra, que fue peor la de la otra que la mía. En algún momento pues ya no teníamos con qué pagar un alquiler después de haber tenido pues relativamente dinero. Nos tocó dividir la familia porque se tuvo que ir mi papá, o sea, nos fuimos a vivir donde un tío, pues arrimados, eso no es bueno. No nos gustó, la verdad es que no, nos tocaba por necesidad y gracias a Dios pues nos abrieron las puertas de esa casa, porque si no hubiéramos tenido que vivir debajo de un puente seguramente, pero es maluco, es muy maluco, o sea, vivir en esas condiciones no es bueno. Y yo sabía que en algún momento algo iba a aparecer, o sea, yo he tenido una característica y es que yo he aprovechado las oportunidades. Chiquitas, grandes, medianitas, no importa. Porque como no tenía mucho, cualquier cosa que me llegara ya era bastante. Entonces yo he sabido aprovechar como cada una de las oportunidades que me ha llegado. Mauricio y yo empezamos una relación seria. La verdad es que nos enamoramos después de andar como 6 o 7 meses juntos. Ya sabíamos que nos íbamos a casar, que íbamos a tener hijos, pero que íbamos a vivir el proceso. Pero ya sabíamos que nos habíamos encontrado el uno al otro para el resto de la vida. Empiezo a trabajar con la familia de Mauricio en Reselec. Ellos han sido empresarios toda la vida y ellos vendían accesorios vehiculares y arranco con Rodrigo a trabajar. Él me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a vender. A mí no me da miedo vender. El que le da miedo vender, la verdad es que no le debería dar miedo, atrévase, porque un buen vendedor la verdad es que tiene las puertas abiertas en muchos lugares. Y no solamente eso, sino que el que sabe vender nunca se va a ver a gatas, porque siempre va a ser una persona productiva para cualquier cosa. Y en este negocio no solamente vendemos los productos, nos vendemos a nosotros mismos. Entonces Rodrigo me enseñó el arte de vender productos y de vendernos a nosotros, o sea, como seres humanos. Aprendí mucho, no fui a la universidad porque pues o trabajaba para mi familia, para que pudiéramos volvernos a unir y a juntarnos, o iba y estudiaba. Obviamente me fui por la primera, había que comer y había que sacar también una hermanita adelante. Ellos me dan la oportunidad de empezar a trabajar, Rodrigo confía en mí, empiezo a ganar buen dinero y muy reacios con este tema. Mauricio sigue con su empresa de paletas. Un día Rodrigo dice, yo soy Esmeralda en este negocio
y nos sienta a los tres, a Juan David, a Mauricio y a mí, y dice, Reselec, ya no lo quiero trabajar más. Hay tres opciones: cerramos Reselec y le ponemos candado a esto de una vez, o trabajan los tres juntos, o alguno se queda con la empresa. Entonces Juan David dijo, no, yo yo con esto no me quedo. Y Mauricio y yo, pues muy usados, dijimos nosotros, sí, porque no nos gustaba. Entonces nosotros nos quedamos aquí. No, él decía, ustedes la administran, ¿cierto? Y me siguen dando las utilidades a mí, yo les pago como empleados. Pero Mauricio y yo siempre hemos sido visionarios y nosotros sabemos que algún día esa empresa iba a ser de nosotros. O sea, nosotros le estamos apuntando a eso. Y no nos gustaba el negocio, pero ni cinco. O sea, Ana María y Mauricio eran de verdad los más groseros con Rodrigo con este tema. Rodrigo nos decía, ustedes tienen potencial para esto, y nosotros le decíamos, nos da pereza. Porque al principio le dábamos excusas diferentes, y entonces él volvía y nos ponía el tema, hasta que nosotros nos dimos cuenta que contra un perezoso no hay nada. Entonces nosotros le decíamos, nos da pereza, entonces ahí sí, lo dejábamos manicruzado. ¿Qué iba a decir? Entonces ya no insistía mucho, entonces con eso nos lo quitábamos de encima. Entonces le decíamos, nos da pereza, no queremos hacer eso, nos da pereza. Pero él insistía mucho en que lo podíamos hacer. Y nosotros veníamos con el tema de Reselec y Mauricio le decía a Rodrigo, papá, yo le voy a demostrar a usted que yo voy a ser rico sin hambre. Es que ustedes son obsesionados con ese tema. O sea, como ustedes creen que lo único que genera riqueza en este mundo es Amway. Y así le hablábamos a Rodrigo, y él con una paciencia que diría él, ay, que por cierto estos tan ignorantes. O sea, ni siquiera fueron a la universidad, y yo no sé dónde van a sacar la riqueza, pero la verdad es que necesitan apalancarse, porque no tienen un peso, solamente lo que se gana. Y yo entonces ya venía con la situación económica de mi familia un poquito mejor. Ya los había logrado reunir en una casa, ya vivíamos pues ya junticos, por lo menos había 4 camas y una nevera, ya había algo. Ya era mucha ganancia, pero yo seguía, en mi mente siempre estuvo el negocio de Amway. Digamos que yo me dejaba influenciar por Mauricio y yo decía, sí, yo no voy a hacer eso, pero creo que era como más como con el poder de él para decir, es que quiero hacerlo. Pero algo me decía a mí, si nosotros lo hiciéramos, yo sí creo que nos iría bien. Es que si Rodrigo nos está diciendo, yo creo que sí. Pero hubo algo muy contundente que nos llevó a tomar la decisión de entrar. Y fue que un día nos fuimos, en una Semana Santa, nos fuimos de paseo con todos los amigos de Mauricio para Coveñas, a donde se va uno a pasear cuando no tiene mucha plata. Y entonces nos fuimos para Coveñas, y nosotros felices con Coveñas, y llamamos a Juan David y a Sandra, y a Rodrigo y a Gloria, y les dijimos, oigan, ese negocito de ustedes nos queda tanta plata, uno en una Semana Santa, y sin pasear. En cambio nosotros, vea, por aquí andamos en Coveñas, ya vamos por la Cartagena, estamos pasando muy bueno. Y ellos muy humildemente nos cuelgan el teléfono. Y ya, dijeron, bueno, que pase muy bueno, chao. Pero cuando llegamos en esa Semana Santa de Coveñas, tenían una carta encima de la mesa que nos estaba esperando. Era la carta de Rodrigo y Gloria y la carta de Juan David y Sandra, diciéndoles que bienvenidos a su club de liderazgo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con todos los gastos pagos de tal fecha a tal fecha. Y entonces Juan David nos dice, miren, mientras ustedes van a Coveñas y se gastan 6 millones de pesos, pues nosotros no tenemos necesidad de ir a Coveñas, porque si no nos llevan es a Argentina y todos los gastos son pagos. Ay, ¿qué nos dijo? A mí me dijo una cosa, y a Mauricio yo creo que también, ese sentimiento como de no puede ser que nosotros seamos tan bobos y nos vamos para Coveñas y tenemos la posibilidad de hacer el mismo negocio, ellos van para Argentina. O sea, si ellos han podido literalmente, pues como que nosotros también podemos. Y eso se junta con una dificultad en la empresa, en la parte económica, y dijimos, vamos a empezar a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien hecho, no vamos a negociar nada de lo que hay que hacer en este negocio. Y ahí Mauricio y yo empezamos a trabajar juiciosos. La crisis económica de mi cosa ya estaba un poquito estable. Mauricio me dice, casémonos. Y entonces también fue muy romántico para decirme cómo nos íbamos a casar. Él llegó por una argolla, se arrodilló, me invitó a comer, me tenía una super sorpresa. Me dijo, abra la agenda, porque si usted no abre la agenda y no programa ese matrimonio, usted nunca se va a casar conmigo. Abrí la agenda y yo dije, bueno, 19 de mayo del 2007. Llamo a mi mamá y le digo, mamá, me voy a casar.
Y ella era como que, ¿en serio? Así, sí, mami, el 19 de mayo, juntalo de una vez. Así fue. ¿Y cómo fue? No, mamá, no sé más. No, mami, él me dijo que abriera la agenda y ya. Entonces, bueno, pero ese es mami. Pero así como es de simple para unas cosas, pues tiene sus virtudes en otras. Y es haberse casado conmigo, una niña que llevaba a cuestas su familia y que de verdad, literalmente, yo no me iba a casar porque yo le decía a Mauricio, mi gran miedo es que lo que yo me gano se tiene que ir para sostener una casa y yo nunca voy a dejar ese compromiso con mis papás. Porque yo siempre he tenido súper claro el tema que es de honrar a padre y a madre. Y yo decía, para mis papás, todo, absolutamente todo. Y yo no me voy a casar para dejar de aportarles a mis papás porque tengo que venir a aportar aquí. Y ese era mi gran miedo. Entonces Mauricio me dijo, no importa, ya tenemos un negocio. Tenemos a Reselec y vamos a hacer el negocio ya muy bien hecho. Y con esa plata, pues nos vamos a poder casar como siempre nos lo hemos soñado. Y yo le dije, mire, lo que yo siempre me he soñado para casarme es que mi casa ya tiene que estar amoblada. Y que los muebles son los que yo quiero, no los que me toque comprar. Y todo tenía que ser así. Yo le dije, quiero una fiesta, porque el 15 no me la pudieron dar. Entonces me sueño con mi fiesta de matrimonio. Y Mauricio me decía, ¿de verdad? ¿Nos vamos a casar por la iglesia? Y yo le decía, sí, yo no me voy a ir a vivir. Él me decía, vámonos a vivir y ya. Y yo le decía, de mi casa salgo vestida de novia, si no, entonces no. Me decía como exigente, yo, nos va a tocar trabajar un poquito más. Pero yo salgo vestida de novia para una iglesia y después para una fiesta. Si no, no me sirve. Entonces vámonos a poner a trabajar. Y nosotros nos dimos cuenta que siendo platinos fundadores podíamos lograr todo eso. Y que nos sobraba también un montón de plata. Y que uno de los grandes sueños de Mauricio era poderse volver un inversionista. Y entonces nosotros empezamos a correr las metas y nos pusimos el tema que es de la nevera. ¿Quién ha oído el tema de la nevera? Bueno, y empezamos a construir sueño tras sueño trabajando el negocio. Entonces, les voy a dejar un ratito con Mauricio, para que te cuentes de dónde vienes. Listo. Y para contarles cuáles han sido nuestros momentos de lucidez, dónde hemos realmente tomado decisiones nosotros para crecer en el negocio, porque uno no todo el tiempo vive como con la misma visión ni con la misma convicción, y hay momentos donde uno siente que uno está listo para arrancar, y entonces los momentos de lucidez han sido muy emocionantes, y eso es lo que nos tienen aquí pues dando el seminario como los diamantes. Listo, entonces sigue Mauricio. A ver, nosotros, yo era mi papá y mi mamá, ¿sí o no? El punto es este. Nosotros llevamos 9 años en el negocio y tenemos que ser honestos con ustedes, pues simplemente diciéndoles que han sido 9 años donde no hemos parado de trabajar, eso es verdad, pero la verdad la mayoría del tiempo se ha trabajado, por decirlo así, a nivel inconsciente. Más o menos es como la forma como ustedes se amarran los zapatos hoy en día. Uno simplemente puede estar hablando y se agacha y se amarra los zapatos mientras sigue hablando y no es consciente que se lo está amarrando, pero se los amarra, ¿no? O como se lavaron los dientes ahorita, ¿cierto? Uno llega y quedó lavado, inconsciente, hizo la tarea pero inconsciente. Nosotros en estos 9 años hemos tenido 4 momentos de conciencia, pero estamos pasando por el quinto. Pero hemos tenido 4 momentos de conciencia que han hecho que las cosas cambien. Realmente uno no necesita estar todo el momento, es muy difícil. Si uno lo hiciera, pues tendría negocios mucho más grandes. Pero hay momentos, seminarios, convenciones, situaciones personales, familiares, de la vida, de lo que sea, que hacen que uno como que se vuelva consciente con las metas del negocio y avance a otro nivel. Han sido 4 momentos. Pues podríamos decir que se han sido 5. El primer momento de conciencia fue cuando la empresa que teníamos estaba regular, cuando vemos a mi hermano y a Sandra que se ganan ese viaje a Argentina, y la verdad mi hermano ha sido una persona muy diferente a mí. Yo vengo haciendo empresa desde chiquitico, haciendo negocios, proactivo, cuando él es una persona más tranquila, más relajado, y yo veía que Juan David, ¿cómo? No me acuerdo. Un sibarita. Listo.
en español, buena vida. Y Juan David, en su buena vida, fue capaz de construir un negocio, platino fundador, obviamente trabajaba y hacía todos los básicos del negocio, pero se hace platino fundador y nosotros trabajando durísimo en la empresa, en el taller, vemos que a nosotros nos da para endeudarnos, para ir a la playa, a Coveñas, y en cambio Juan David se va para Argentina gratis. Y ese fue el primer momento de conciencia. Yo soy muy competitivo y yo simplemente lo que me dije a mí mismo fue: si Juan David fue capaz de hacer esto, esto lo hace cualquiera. Eso fue el ejercicio. Nosotros ya veníamos cansados. La verdad, para nosotros fue muy importante que mi hermano calificara, porque la verdad, pues para los que conocen a mi papá, sí, eso es como un toro. Tiene mucha fuerza. Entonces, claro, yo venía de la timidez, de mi tranquilidad, yo soy relajadito en ese sentido, y yo veía a mi papá con esa fuerza y yo decía: no, pero es que de aquí a que yo sea como mi papá, pues ese negocio le funcionará a él. Pero cuando yo veo a mi hermano calificando, mi hermano rompe el paradigma y yo digo: esto lo hace cualquiera. Ahí es donde está la importancia de uno calificar. El hecho de que uno califique va a hacer que mucha gente tome la decisión y entre en ese estado de conciencia para salir a construir negocio. Nosotros empezamos entonces, llegamos al 9%, llegamos al 12%, llegamos al 15%. Cuando llegamos al 15% tomamos la decisión de ir a plata. Ya, eso fue en septiembre, llegamos al 15%. Tomamos la decisión de calificar a plata en octubre, y en octubre había dos situaciones. La primera, una convención. La segunda, había la meta de llegar a plata. Nosotros en el proceso vamos a la convención, fue nuestra primera convención, trabajamos durísimo, se la metimos toda. ¿Y qué pasa cuando uno trabaja duro y se la mete toda en este negocio? ¿A qué nivel llegamos? La meta de la plata, ¿a qué nivel llegamos? Llegamos al 9. ¿Listo? Así como Falcao la metió toda, pero no llegó al mundial, no calificó, ¿sí o no? Pero nosotros sabíamos que nos salvó a nosotros el negocio nos pasa de estar al 15% el mes que más trabajamos, el mes que más duro le dimos, y nos caemos al 9%. Ahora, era el momento perfecto, como dice Discovery o Nat Geo, era la tormenta perfecta para sacarnos del negocio. Y toda mi familia estaba esperando, nosotros teníamos el taller, ya nos estaba yendo bien con el taller, porque estábamos empezando a aplicar lo que aprendíamos aquí en el taller, y ahí mismo empezó a subir, ahí mismo para arriba, y nos estaba yendo bien con el taller, y todos pensaron que nosotros pues nos íbamos a rajar. Por el contrario, cerramos el mes al 9%, y nosotros les decimos a ellos eran mi papá, mi mamá, mi hermano y mi cuñada, y les decimos: en noviembre somos plata. ¿Ya? ¿Qué nos hizo tomar esa decisión? Sabiendo que habíamos acabado de vivir un fracaso. La convención. Lo que escuchamos en la convención era lo que necesitábamos para calificar a plata. Es más, por eso en octubre nosotros no calificamos a plata. Nosotros no calificamos a plata porque nosotros necesitábamos escuchar una convención para poder seguir creciendo. Sin esa convención nosotros ya habíamos llegado como a un tope. Vamos a la convención y efectivamente en noviembre calificamos a plata. Y ese es el segundo momento de conciencia. Si el primer momento de conciencia nos lo dio mi hermano con su calificación, el segundo momento de conciencia nos lo dio la convención con la información que recibimos allá. Y la verdad, a nosotros nos gusta ser muy sinceros y contar todo lo que hacemos y las estrategias para calificar y todo eso. Dígame de verdad aquí, ¿quién se quiere calificar a plata? Pero de verdad, que se quieran calificar a plata. Les vamos a contar cómo calificamos a plata y ya usted decide si lo aplica o no. Porque queremos que pueda hacer cosas que le funcionen, que le sirvan. ¿Tiene dónde apuntar? Esto me toma 2 minutos. ¿Listo? Pero apunte. Listo. Ya. Calificando. Es la única estrategia, escuchen bien, es la única fórmula, la única ecuación que yo he encontrado a nivel mundial que no le ha fallado a ningún plata. Se califica calificando. Todos los que hacen eso les dan el pin.
garantizado. ¿Es literal o no? Se califica calificando. Esto es acción, punto y se acabó. Nosotros decidimos calificar. ¿Cómo? Calificando. Nos enfrentamos a 10.000 puntos, pues se compran. ¿Cómo? Auspiciando gente y haciendo que todo el mundo compre. Y eso da 10.000 puntos, se califica calificando. Ay, que si pongo 3, que si pongo 5, que si pongo 8, que si las pongo gorditas, que si las pongo flaquitas, que si estrato 2, que si estrato 10, que si generación X, guanábana, aguacate, nada. Lo que sea que facture suma. Punto y se acabó. No, es que tiene que ser que nada, tiene puntos para adentro. ¿Sí o no? Sencillo, esto es una empresa. Es como que usted tenga una discoteca y van muchos jóvenes y entonces llega un grupo de señores de 50 años y usted no, para jóvenes. No, es que queremos gastarnos 8 millones de pesos en whisky. No, solo jóvenes. Eso es ridículo, ¿no? Aquí hay es que facturar. Nos calificamos a plata, seguimos al oro, seguimos al platino, nos casamos en mayo, hicimos el platino fundador, tomamos la decisión en un momento clave de calificar a Rubí. Para calificar a Rubí había que llegar a 20.000 puntos. En ese tiempo el Rubí era de 20.000 puntos, el negocio de nosotros venía disparaba para arriba, ¿ya? Y entonces, ese mes, eso fue en febrero, nosotros llegamos a 18.000 puntos, teníamos un nuevo 18% que se había hecho en un mes, y nosotros llegamos, el seminario era más o menos de este tamaño, y Ana María y yo, pues 10 niños que éramos, y nosotros ya estábamos calificando 18% en un mes. Siempre tuvimos lenguaje rápido, desde que empezamos. Siempre nos gustó la velocidad, siempre nos gustó la proactividad. A mí me parece que en el network marketing lento pero seguro no existe. Si usted quiere algo seguro, hágalo rápido. Aquí es rápido y seguro, lento es inseguro. Si quiere un negocio donde esté arriesgando tiempo y dinero, hágalo lento, hágalo despacio, ahí sí está arriesgando plata. Si quiere ver cómo su plata se multiplica, gasto rápido. Y entonces nosotros llegamos y queríamos exhibir a nuestro 18%, haga de cuenta como si fuera una feria de perro, una exposición equina, y nosotros queríamos que pasara ese caballo ahí para mostrárselo a todos. El fuera de concurso, pues en ese tiempo 18% en un mes era la leyenda, y era de nosotros. Entonces nosotros decíamos, y entonces yo lo llamo por teléfono, ¿qué hubo, Pedro? Vea, que ya va a empezar a decir, ¿qué? Sí. Y yo nada, y no aparecía, y empezó la técnica, que fue lo que hablamos nosotros ahorita, y empiezan esos reconocimientos, ese hombre no aparecía, hasta que yo lo llamo, y me dice, no, es que yo estoy en mi finca, haciendo un sancocho con mi familia. Y yo digo, mi caballo. O sea, nosotros queríamos no solamente aplaudirlo a él, sino que la gente dijera, ay, eso es de Maureliana, ese ego, ¿sí o no? Una vez mi papá tenía un socio que venía ahí como medio que sí, medio que no, y mi papá le dijo, Juan Carlos, entienda una cosa, es que yo voy a hacer esto con usted o sin usted. Y Juan Carlos le digo, pues de malas, lo va a tener que hacer conmigo. Y el man fue y se calificó a platino. Y como uno duplica, llego yo, estaba haciendo un sancocho, tranquilo Pedro, no hay ningún problema, es que yo puedo hacer esto con usted o sin usted. Ah, bueno, entonces hágalo sin mí. 7.000 puntos así. Y llego yo y entro, yo me salí del seminario de la Malo y Ana María y toda emocionada, sí viene. Y yo pensando, ¿cómo le cuento? Amor, si supieras lo que pasó. No, al otro mes, ese mes no llegamos a Rubí, y al otro mes se nos murió la línea que venía disparada y nos quedamos con un grupo que todos eran igualitos, que nadie estaba emocionado, que nadie se movía, nadie traía gente nueva, nadie crecía, eran los mismos con las mismas, siempre cerraban en el mismo nivel, o sea, cero emoción. ¿Ustedes se acuerdan de esa propaganda de Prismacolor que había un círculo y le faltaba color? Al equipo de nosotros le faltaba todo el color del moco, todo.
O sea, no había nadie contento, no tenía nadie esperanza, no había nadie feliz, no había nadie corriendo, no había nadie emocionado, y lo que estaba emocionado me lo maté. Literal. O sea, yo vi una chispita de color y fui y le eché negro a eso. Pero eso pasa mucho. Sí, claro. Porque cuando uno solamente depende de 2 o de 3 y llega uno que se está moviendo más de la cuenta o que sobresale, tú quieres poner toda tu energía ahí. Y lo que haces es matarlos muchas veces con exceso de presión. O sea, la verdad es que el no haber ido al seminario era una falta de compromiso absoluta, pero a lo mejor lo hubiera podido digerir. En cambio, Mauricio no se lo dejó digerir, lo mató de nuevo, ¿cierto? Y fuera de eso, pues él era un sanguíneo, entonces a los sanguíneos cuando los retan no les gusta, y entonces él no le gustó y chao. Se fue al 0% esa línea y empieza Mauricio ya a aparecer. Después de hacer cierres de 18.000, ya a veces, o sea, nos queda tan duro llegar a los 10.000 y yo decía, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero tampoco como que le habíamos querido meter como la gana al tema de cambiar la historia, sino que seguíamos ahí con los mismos y ellos nos decían tranquilos que nosotros vamos a calificar y nosotros decíamos listo, entonces nos tranquilizamos. Y literal eso era lo que hacíamos. Y duplicaban todo, o sea, la falta de actividad de nosotros se duplicaba en ellos. Y realmente uno los vuelve así como medio sonsos, como medio, así como con un letargo, como que están en la piscina felices de la vida, pero, o sea, eso éramos. Pero llegan los momentos de lucidez. Y un día, vamos por nuestro tercero, nos habíamos quedado muy ofendidos con no llegar al Rubí, eran 20.000 puntos, y un día nos vamos para un seminario, y el seminario lo daba Caliche en esa época pues era esmeralda, aún todavía no había llegado a diamante, y nosotros estamos ahí platinando, cerramos los 10.000 porque la verdad nosotros nunca nos hemos caído. O sea, nosotros entendemos un principio que a nosotros nos dieron en el negocio, a nosotros se nos quedó como cuando marcan a las vacas, que eso es imborrable. Pues a nosotros esto siempre se nos quedó como una marca de una vaca. Y es que cuando vas a llegar a un nivel, llega para mantenerte y para crecer, no para caerte. Y a nosotros eso nunca se nos olvidó. Entonces nosotros siempre llegábamos a un nivel y tratábamos de crecer, pero que nunca se nos cayera. O sea, era como nuestra meta, así como que, o sea, es que si llegamos es para mantenernos, si llegamos es para crecer, o sea, esto no se nos puede bajar. Y entonces, pues si uno no está creciendo, se está cayendo. Son las dos formas de hacer el negocio. Y resulta que en esa época pues no estábamos creciendo, entonces por lo tanto nuestro negocio iba para abajo, para abajo, para abajo, pero llega ese seminario de Caliche, Mauricio y yo llegamos un poquito frustrados, pero con ganas de cambiar, con ganas de hacer cosas diferentes, y Caliche hablaba y era como que todo me lo estuviera diciendo a mí, todo me lo estuviera diciendo a mí. Y Caliche contaba que él tenía un grupo así y que se había quedado con una gente que eran los mismos con las mismas y que a duras penas facturaban los 10.000 puntos y que él había tomado la decisión de irse a Rubí de un mes a otro y que era doblar el equipo que tenía, o sea, volver a montar un equipo que facturara 10.000 puntos. Y él todo lo que decía, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y él no está contando ninguna historia triste. Y yo ahí en primera fila llorando, Caliche terminó llorando conmigo en ese seminario. Y él no entendía, o sea, era tanta la lloradera mía ahí que él decía, como, ¿qué le pasa a la mona? Como él decía mona. Y él decía, ¿qué le pasará a esta mona que no llorar y llorar? Y entonces es como que le fue emocionado y terminó llorando, contando todo eso. Y yo estaba de verdad choqueada en ese seminario. Yo dije, la historia de mi negocio tiene que cambiar. Y Mauricio sabe que cuando yo me pongo así, o sea, algo pasa, o sea, las cosas cambian, porque se toma una decisión como desde lo más profundo del corazón. Yo le dije a Mauricio, Mauri, nos vamos a Rubí el próximo mes. Y él me mira y yo le digo, nos vamos a Rubí, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y Mauricio me dice, de una, nos vamos a Rubí. Porque Mauricio y yo, pues ya nos comunicamos por Bluetooth, o sea, ya nos miramos y ya entendemos, o sea, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, o sea, ya es tanta la conexión y trabajamos también en equipo que ya ni siquiera nos tenemos que comunicar, pero esa habilidad no estaba tan desarrollada en esa época, y ese día tomamos la decisión de irnos a Rubí, y yo me voy para donde Caliche y me dice, bueno, ¿usted por qué está llorando? Y yo le digo, Caliche, es que su historia,
eso que usted estaba diciendo era exactamente lo que Mauricio y yo estamos viviendo. Y le digo una cosa, Caliche, vamos a hacer rubíes. Vamos a hacer rubíes el próximo mes. Y usted nos va a reconocer, usted nos va a entregar esa placa. Porque ese rubí es suyo. Porque usted vino y con su testimonio nos cambió la historia. No importa lo que tengamos que hacer. Miren, les voy a decir. Empezamos a trabajar, pero éramos unas hormigas. Empresa tradicional. Yo venía con una situación familiar difícil porque mi tía ya empezó con un cáncer sacrolumbar, donde estaba postrada en una cama. Y nos aparece una línea para trabajar en Caucasia, a 6 horas de Medellín. Pero Caucasia era una buena plaza, o sea, eso era lleno de plata. O sea, yo me imaginaba haciendo clínicas de belleza allá, auspiciando por montones. Y yo le di el plan a Cruz. Y Cruz entra al negocio y le digo, Mauricio, hay que ir a Caucasia. Y me dice, listo, es que vamos a hacer rubí. Y nos íbamos para Caucasia todos los fines de semana de ese mes. Yo hacía más o menos 9 clínicas de belleza por día. Ustedes saben lo que es hacer 9 clínicas de belleza. Miren, yo terminaba como un chopo. Y Mauricio trataba de auspiciar, pero la mentalidad de ella era de vendedora, no de empresaria. O sea, a ella le gustaba la plata de las ventas. Pues le vendía 4.000 puntos a punto de clínicas de belleza. Y con eso ajustamos nuestro rubí. En un mes levantamos esa línea casi a 6.000 puntos, era lo que facturaba ella. En cada fin de semana le facturábamos 2.000, 1.800 puntos. Entonces íbamos todos los fines de semana, salíamos de Reselec tipo 5 de la tarde, cogíamos carretera, casi nos matamos con la neblina que había tan impresionante por ventanas. Llegábamos a la madrugada y a las 7 de la mañana estábamos listos haciendo nuestra primera clínica de belleza. Y así arrancamos, pero llegamos a hacer rubíes. Y les digo una cosa, cambió nuestra historia de negocio. Porque cuando nos reconocieron como nuevo rubí, nosotros, ¿quiénes son los nuevos rubí? No le habíamos dicho a nadie. Los nuevos rubí son Mauro y Ana. La gente de nuestro grupo decía, pero si yo facturé los mismos 4.000 puntos, ¿dónde se levantaron 20.000? ¿Qué hicieron? Y empezaron a ver gente nueva pasar como 9, como 12, porque estábamos trabajando 3 organizaciones nuevas. Y empezaron a ver que si iba a ser con ellos o sin ellos, pero que no había que decírselos. Había que poner el ejemplo, había que poner el trabajo y así iban a entender e iban a empezar. Hay dos cosas cuando eso sucede. Están los que agarran el nuevo ritmo o los que les da tan duro que se rajan. Y uno tiene que estar dispuesto a vivir esos procesos. O se van o arrancan. No importa. Créame que no importa, finalmente el más beneficiado va a ser usted y gente mucho mejor le va a llegar cada vez al negocio. Ese fue nuestro tercer momento de lucidez. Entonces nos hicimos rubí y resulta que pues el sueño de esa época pues ya después era ser esmeralda y entonces empezamos a trabajar ese proceso del esmeralda. Yo quiero que Mauricio les cuente ese y ya voy yo con el otro. Empezamos nosotros, con el rubí, el reconocimiento. Yo me acalicé, estuve en la convención igual que nos hizo el reconocimiento de Rubí. Me acuerdo que fuimos a un boda en Orlando y yo no me la creía en nadie con ese pie. O sea, yo caminaba como un cangrejo así de lado para que literal, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Y llegamos a la tarima y dice, se ponen al lado de la tarima los nuevos Rubí. Y nosotros dijimos, ahora sí vamos a poder hablar en tarima a nivel internacional. Estábamos en Orlando, en Disney. Y llegamos y nos ponemos acá. Y me acuerdo que en ese momento Teo y Maribel Galán eran diamantes. Y eran los que estaban organizando la gente que iba a subir por tarima. Cuando nosotros llegamos acá, donde Teo se nos acerca al oído y me dice, ya ustedes son Rubí, tienen tiempo para decir el nombre completo y más despacio. Entonces uno dice, mi nombre es Mauricio, corre listo, el que sigue. O sea, ya venía una explosión y nosotros éramos parte de la explosión. Eso fue una urgencia que nosotros le pusimos al negocio. Nosotros dijimos, si en Colombia están diciendo que es 100 diamantes, nosotros tenemos que ser uno de esos. Si en Colombia va a haber una explosión, nosotros no queremos ser parte de la explosión, queremos ser los dueños de la explosión. Y ese era el afán.
Esa fue la urgencia todo el rato. Que si iba a haber 100 diamantes en Colombia, no era suficiente con que nosotros fuéramos uno. Nosotros queríamos que la mitad de esos diamantes fueran de nosotros. Por eso teníamos que correr. Y usted todavía tiene tiempo. Y entonces llegamos nosotros a Rubí. Bueno, nos hacen el reconocimiento. Empezamos a trabajar muy contentos, muy de todo. Queremos ir a Esmeralda. Y en el proceso se empiezan a poner difíciles las cosas. ¿Por qué? La tía Diana María había tenido un cáncer sacrolumbar a los 20 años. Le hicieron la quimio y esto y lo otro y lo demás allá. Supuestamente queda estéril, pero Dios hace sus cosas. Y entonces, después de un tiempo, nació Juli. Pero una mamá cuando queda en embarazo y todo eso, las células madres regeneran un montón de cosas y regeneraron también ese cáncer sacrolumbar, y con el tiempo ese cáncer empezó a deteriorar. Juli fue un milagro, ya, porque no se podía tener hijos, pero ese cáncer empieza a deteriorar a la tía ya tiene que estar en una cama. Como nosotros ya éramos los dueños de la empresa en ese momento, y fuera de eso teníamos el negocio de AMI, entonces trabajábamos en triple, pero teníamos el control del tiempo. Nosotros decidíamos dónde estar, o estar en el taller, o estar con Amo, o estar con la tía. Y en la tía, entonces Ana María duró, ¿cuánto tiempo duraste cuidando a la tía? Por ahí 3 años. Fueron más o menos 2 o 3 años donde había que voltearla, cuidarla, limpiarla, para que no se pelara. Ustedes saben que cuando hay un enfermo terminal es una cosa muy complicada y muy desgastante. El desgaste físico, mental, financiero, emocional, era horrible. Bueno, ¿qué pasa? A medida que la tía se va deteriorando su salud, ella no se iba porque simplemente tenía una niña de 2 o 3 años que ella decía, ¿qué va a pasar con Juli? Imagínate tú ¿quién tiene aquí niños de menos de 5 años? Si usted se va a ir de este mundo, usted dice, Dios mío, ¿y mis niños qué? No es verdad. Mire la importancia de hacer este negocio. Si usted ya tuviera este negocio construido, créame que el día que Dios se lo quiera llevar, usted se va más tranquilo, porque sabe que sus hijos se están quedando con algo. Eso es importante. Bueno, la tía no tenía el negocio ni nada de eso. Esa era su angustia. Y nosotros, Ana María le promete que nosotros nos vamos a hacer esmeraldas para que ella se pueda ir tranquila. ¿Ya? Nosotros empezamos a correr. Ojo con eso, porque a veces es un reloj de arena donde el tiempo cuenta, donde el tiempo corre. Y empieza la tía a decaer rápidamente. Y nosotros en ese desespero, yo me acuerdo mucho de Ibagué, porque nosotros en esas carreras encontramos a un socio en Garzón Huila, y para ir de Medellín a Garzón Huila había que pasar por Ibagué o cerquita, yo ya ni me acuerdo. ¿Cierto que hay que pasar cerquita? Hay que pasar por Ibagué. Yo me acuerdo que nosotros nos vinimos en el carro hasta Garzón Huila simplemente a mover productos y a ver ese socio con qué le podíamos sacar, o sea, qué podíamos construir con él. Muchas veces uno como empresario quiere que todos los auspicios estén ahí en la cuadra, y si hay que moverse un poquitico uno no está dispuesto porque cuesta. Nosotros estábamos dispuestos a ir a donde fuera en el mundo con tal de sacar esa meta de Esmeralda, porque éramos responsables y profesionales con el negocio. Si esa línea se nos fue para Garzón, entonces nosotros nos vamos para Garzón. Me acuerdo que la decisión era tan complicada que por un lado la tía estaba muy mal, por otro lado fue el secuestro que hicieron allá en Garzón Huila de los concejales o esa cosa. ¿Se acuerdan que allá se metió la guerrilla? Y nosotros teníamos a esa gente, la secuestraron o los mataron, yo no me acuerdo qué pasó ahí, y nosotros a los 3 días teníamos que salir para Garzón Huila. La familia, los socios del negocio, los amigos nos dijeron, no se vayan para allá. Y nosotros sabíamos que teníamos que ir a responder, porque teníamos que sacar una esmeralda. Nos vamos para Garzón Huila, trabajamos, en 2 días montamos un 12% en Garzón Huila, ya. Y cuando estamos ya terminando el trabajo, nos llama la mamá Ana María y nos dice, véngase rápido, que la tía está muy mal. Nosotros nos devolvemos, uno se demora como 12 horas hasta Medellín. Yo me demoré como
Yo me demoré como 8 a lo que daba ese carro. Llegamos a Medellín, efectivamente la tía estaba muy mal, a nosotros nos faltaban todavía como 3 meses para la Esmeralda, y nosotros seguimos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, corriendo, porque nosotros decíamos, la tía nos tiene que ver en Esmeralda. Ana María le prometió a la tía que la iba a ver, que ella el día de la calificación Esmeralda se iba a organizar en la casa de ella y que ella la iba a ver salir con el vestido de Esmeralda de esa casa para su reconocimiento. En mayo calificamos Esmeralda y el 15 de junio, si no estoy mal, el 21 de junio, en mayo calificamos Esmeralda, más o menos el 15 de junio fue el seminario donde Ana María se pudo poner el vestido. La tía la vio salir con el vestido llorando y 8 días después la tía descansó en paz. Juli, que era la niña, en ese momento tenía 5 años, la dejamos viviendo con el papá de ella, pero vemos que las cosas no van bien porque es un papá que no hacía las cosas muy bien. Y entonces nosotros ya después, un año después, hablamos con el papá y simplemente le hacemos la propuesta que nos permita darle un hogar a Juli. Y hoy en día Juli es nuestra hija mayor, ¿ya? En su vida usted verá si lo toma para bien o para mal. Pero nosotros, si algo nos ha dado Dios, es la sabiduría para canalizar cualquier tipo de situación y convertirla en la razón para lograr una meta más. Cualquiera podría decir, yo cómo me voy a poner a correr una Esmeralda si mi tía está en las últimas, me tengo que quedar cuidando a mi tía. No, nosotros simplemente nos despertábamos más temprano para poder estar con la tía, nos acostábamos más tarde para poder estar con la tía, ya cumplíamos con el taller y fuera de eso sacamos el negocio de Amway, ya, y es muy parecido a lo que nos pasó con el diamante, pues que es otro momento de conciencia. Entonces yo le había prometido a mi tía que cuando ella se fuera yo me iba a hacer cargo de Juli. Ella tenía 2 hijos, pero que también iba a estar muy pendiente de su hijo mayor. Y les digo la verdad, él acaba de terminar su universidad y ustedes no saben el montón de veces que yo pagué el semestre de Daniel de la universidad porque su papá no lo podía hacer. O sea, cuando uno hace este negocio puede impactar tanto la vida alrededor, puede impactar tanto la gente que está alrededor de uno de una manera tan positiva que sería un error no hacerlo. O sea, no negocien, porque la verdad yo he podido mejorar la calidad de vida no solamente de mi círculo así más cercano, sino hasta de mis primos. Sino hasta de mis primos. Juli no es mi sobrina, Juli es mi primita, pero es vegana. Y desde que esa niña nació, yo no sé, yo le dije a mi tía, esa niña yo la amo, sin pensar después que iba a ser niña. Qué belleza, ¿no? Pero con dinero todo es un poquito más fácil, porque yo no pensaba con qué le iba a pagar un colegio a Juli, sino que yo decía, Juli tiene que estar en el mejor colegio, Juli tiene que tener la mejor salud. Y bueno, y entonces en el Esmeralda vivimos un proceso de estancamiento muy difícil, ha sido uno de los momentos más duros porque yo luchaba con un Esmeralda fundador que no se daba por ninguna parte y no se daba y no se daba y yo me daba látigo con ese Esmeralda fundador y sufrí mucho con él, pero yo entendí que todavía nos faltaba crecer mucho como personas para poder llegar a diamante, o sea que estamos haciendo una transición bonita, estábamos leyendo, nos estábamos formando más como líderes para poder ser pues unos buenos diamantes, que si nos lo hubieran dado así de rápido no hubiéramos llegado al fin, digamos, con un poquito más de madurez. No es que seamos los más maduros, pero sí llegamos con un poquito más de madurez. Entonces en nuestra carrera de diamante yo venía frustrada porque no logramos el Esmeralda fundador y tampoco el diamante. Nos tocó ver en nuestra ciudad cómo Checho y Lina se hacen diamantes y nosotros no, y siempre habíamos sido súper coequiperos en las calificaciones. Y acuérdense que cuando hay algo que no me gusta, yo lloro mucho, y entonces veníamos de Armenia de pasar una Navidad o algo en la casa de Juan David y yo me monto con mi suegro, y mi suegro tiene una capacidad increíble de tranquilizarme, pues digamos que es el único que me entiende.
Entonces me monto en el carro y es que Mauri es colérico, flemático. Entonces, como a él a los problemas le huye, a él no le gusta. Entonces yo peleo sola en mi casa, o sea, con Mauri yo nunca peleo. Yo me chicho sola y mira a ver qué va a hacer porque conmigo no es. En cambio Rodrigo, pues es colérico sanguíneo, entonces él me presta un poquito más de atención. Entonces ese día me monto en el carro y yo le digo a Rodrigo, estoy cansada, Rodrigo, porque tengo a Mauricio en modo neutral, está en flemático. Yo de verdad quiero el diamante. Desde noviembre siento que la cuarta línea está lista para calificar y Mauri siempre me dice que nos falta la sexta, que no hay sexta y que si no hay sexta no hay diamante, Rodrigo, y empiezo y me pongo a llorar y le digo y mire y vea y tal, y mejor dicho le puse toda la queja, ¿cierto? Las niñas ponemos quejas y ese día se la puse a Rodrigo y yo le dije, Rodrigo, mire, nosotros nunca hemos sido diamantes y la verdad nos sentimos perdidos. Lo único que yo le quiero decir es que realmente lo único que hay en este momento en mi cabeza es que yo quiero ser diamante. Y yo sé que Mauricio también quiere ser diamante, pero no tiene ni idea por dónde empezar y yo me siento perdida. O sea, yo siento que tenemos que irnos por la cuarta, pero él me dice que no está la sexta. Entonces yo no sé qué es lo que hay que hacer. Dígame si la sexta, o sea, díganos. Usted ya fue diamante y nosotros no. Nos dio una asesoría de 4 horas en ese carro. Y nosotros, sí, en 4 horas nos resolvió el diamante. Y nos dijo, se van a ir por la cuarta si no esté la sexta. La sexta va a aparecer. No se preocupen que la sexta va a llegar. La sexta la van a auspiciar en su carrera. Pero ustedes se van a sentir tan seguros cuando tengan su cuarta que este mes la vamos a despachar. Pues arrancamos en enero, nos bajamos de ese carro felices. Ya sabíamos que estábamos listos para arrancar, que habíamos perdido en equipo. Y cuando trabajas el negocio en pareja, pues te tienes que poner de acuerdo. Desde ahí parte la primera gran decisión. Entonces, si estábamos jalando para un lado y otro para el otro, siento decirte que no es así. Primero unifiquen su concepto y verán que las cosas van a cambiar. Y si está solo, pues bueno, usted se tiene que poner de acuerdo con usted mismo, entonces es muy chévere, no hay problema. No tiene otro que le diga que sí o que no. Entonces, arrancamos esa calificación con esa cuarta línea y en enero, ¡pam!, estaba calificada. Y dijimos nosotros, empezó nuestra carrera de diamante. Empezó nuestra carrera de diamante y esa emoción de saber que ya había cuarta línea calificada y nosotros decíamos, si esa sexta aparece, no importa. Arrancamos con la quinta en febrero, logramos ponerla como un 18% y el 28 de febrero empezamos la sexta línea. Y en un mes nos mandamos 2 líneas, la que había quedado en 18 para ajustarle los 3.000 puntos, trabajando para que creciera un poquito más el grupo, y la sexta línea que le pegamos, la verdad, el revolcón de la vida por calificación en un mes. Nunca lo habíamos hecho, pero nos atrevimos a hacerlo. Y ese mes llegamos a diamante y entonces nosotros veníamos felices. Y resulta que se nos había olvidado ya en esas carreras que habíamos dejado de planificar desde diciembre y en abril estábamos en embarazo. Y entonces empezamos el embarazo y estábamos felices y nosotros, ¿cómo? O sea, ahora con mayor razón pues tenemos que hacer el diamante, porque siempre nos soñamos nuestros hijos en un hogar diamante, que cuando nuestros hijos llegaran tenían que llegar ya a un hogar diamante, pues porque nos podíamos dar ese lujo. Y bueno, yo muy maluca, el embarazo me pegó durísimo, o sea, los mareos y todo, y era tanta mi emoción por ser diamante que a mí ni me importaba. Yo me iba a hacer las clínicas de belleza y comía jolos todo el día para quitarme los mareos, hielo, leche, yo era como una loca, pero yo no iba a dejar de trabajar mi calificación de diamante. Se pagó el precio. Les quiero decir que en mi diamante yo pagué el precio de tenerme que levantar mareada, con ganas de vomitar, a salir a dar un plano, a salir a hacer entrenamientos, a salir a montar pedidos. Nosotros tenemos en Medellín la tienda, y si ustedes vieran que yo me iba con esos mareos a hacer unas filas en los cierres de mes de una tienda de agua de 2 horas. ¿Sí o no, Mauricio? Sí, señor. Miren, no importa, Mauricio y yo lo hacíamos todo. Después era con una barriga de este tamaño porque yo subí 24 kilos en el embarazo. Todo lo que no me habían comido dulces en toda la vida, en el embarazo amaba los dulces y me comía 2 helados por día. Era un tanque, literal así, un barril. Y así hacía tamizajes, de todo, o sea, de todo, pero nuestro diamante no era negociable. También tuve un tema de salud con mi abuelita y mi familia es súper unida. Y yo decía,
gracias a Dios ya estamos calificando diamante. El cheque empieza a llegar desde el primer mes que calificas tus 6 líneas. Porque mi abuelita le dio una trombosis y yo ya no la podía cargar ni bañarla como hacía antes, porque ya estaba en embarazo. Pero este negocio me dio la posibilidad de pagar una enfermera para mi abuelita a tiempo completo en compañía de otro tío que está muy bien económicamente. Posibilidades, simplemente posibilidades de tener una vida más tranquila y de darle a los tuyos lo que se merecen. Entonces mi abuelita estaba bien cuidada con una enfermera, yo podía seguir trabajando mi negocio para llegar a diamante. Nace María del Mar, Mauricio se fue para ese reconocimiento de diamante solo, a mí no me dejaron viajar, casi no llego a mi reconocimiento en Medellín. Ese día me dieron contracciones, iban a ser de 7 meses, yo hasta que me enloquecía con ese reconocimiento, era una emoción tan grande que desde las 4 de la mañana María del Mar quería nacer, pero es que se había pagado un precio tan alto. O sea, uno toda la vida soñaba ese diamante y ya iba a ser una realidad. Hice el diamante por 2 cosas. La primera, mi Esmeralda tenía 2 sueños. Era Juli, que era una responsabilidad que yo sabía que la iba a asumir con todo el amor del mundo, y mi segundo gran sueño era que mis papás volvieran a tener una casa. Ese fue como lo que me llenaba mi energía todos los días para salir a poner el trabajo, era esa casa de mis papás, la casa. Cuando llegamos a Esmeralda, les entregué las llaves de su casa, no lo podían creer, y hoy tienen un hogar para que envejezcan ahí, nadie me los va a sacar de ahí, porque es la casa de ellos, y era lo que yo soñaba. Alguna vez los tuve que ver empacar sus coroticos, bajar colchones. A Mauricio le tocó bajar todos los colchones de mi casa, porque mi papá estaba por allá todo prendoleto, entonces no hacía mucho, y seguramente también es su frustración de saber que como papá nos estaba fallando, ¿cierto? Y como proveedor de un hogar muy teso. Y ya nadie me los puede sacar de ahí. Nadie. Yo no soy una mujer muy preparada intelectualmente, pero tengo fuerza emocional. O sea, les digo la verdad, cuando yo me enfoco en un sueño, para allá voy. Y entonces con mi diamante me la puse también muy clara, y yo dije, voy a hacer mi diamante por la medicina prepagada de toda mi familia. Porque la medicina prepagada en este país es muy costosa. Y yo quería la de Suramericana, que es la mejor, valga la cuña ahí para Sur, pero era verdad. Y entonces mi papá había tenido un problemita de salud con un mal dictamen, casi se muere. Le dijeron que tenía una hepatitis y era un absceso hepático causado por amibas, y casi se muere. Y ese día yo dije, no, las cosas buenas están, y si están es porque yo las puedo tener. Y alguna vez nosotros tuvimos medicina prepagada, pues la vamos a volver a tener. Y por eso me hice diamante, porque en Esmeralda no me alcanzaba, porque la medicina prepagada vale 20 millones de pesos anuales. Y yo dije, con un solo cheque de diamante yo pago la medicina prepagada de 7 personas que somos en mi familia. Así que me tengo que hacer diamante para que me haga un hueco muy grande. Y por eso me hice diamante, por una medicina prepagada. Y así tiene que ser. Todos somos con personalidades diferentes, pero yo tengo que poner un sueño al frente para poder trabajar. Ese fue mi sueño, y les digo que después del diamante, la vida que nos hemos podido dar ha sido el lujo. La verdad, ahí se las vamos a mostrar. En este momento estamos construyendo nuestra finca con una piscina de 14x7, o sea, todo espectacular, para que me quepan 50 personas, para que todos los socios de Amo y toda mi familia, la casa, todo lo van a ver ahí, y hasta el paracaídas en Dubái nos tiramos. Apaguen la luz, les vamos a mostrar el video de nuestras recompensas, y espero que tú tengas de verdad los pantalones súper bien puestos para que salgas a hacer el trabajo y le des a tu familia la vida que yo le he podido dar. Ahí lo tengo con el video. Ese era el taller donde nosotros trabajábamos. Nosotros no hemos hecho la cuenta, pero yo creo que en los últimos 3 años, yo creo que hemos conocido alrededor de 30 países. Esa es la familia de Ana María. Esos somos nosotros. Es que en Europa, es patrimonio de la humanidad. Eso es Chicago, y esa es la rueda de Chicago. Ahí fue cuando nació María del Mar, y la niña de la mitad de Juli, nuestra hija mayor. Ahí estamos en Rimini, en el mar Adriático. Eso es Venecia. Cataratas de Iguazú. Ana María no pudo ir porque ahí ya iban a ser María del Mar.
Ahí estamos en la plaza de San Marcos en Venecia compartiendo con algunos diamantes. Eso es en la finca de Santa Fe, Antioquia. El Palacio del Schönbrunn en Viena. Y mientras nosotros estamos en todos esos viajes, el negocio sigue creciendo. Cañón del Colorado, los bosques de Viena, donde Strauss compuso toda la música. Ese es mi carro. Falta la foto del carro de Ana María. Ese no es mi carro. Pero tuve la oportunidad de alquilar un autódromo y correr en él. Esa es la casa de los papás de Ana María. Ahí estamos en un teatro en Viena. Vaticano. Jamaica. Diferente al Vaticano. Praga, República Checa, el puente de San Carlos. Roma, el Coliseo Romano. Ahí están todos los diamantes que nos han enseñado a hacer el negocio. Pisa, Florencia. Hoy en día nosotros viajamos a nivel internacional aproximadamente 2 veces al mes. Río de Janeiro, por ejemplo, dentro de 8 días vamos a estar en San Francisco y en Ontario, Panamá, Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Rico, Cataratas de Niágara. Ya empezamos a llevar gente del grupo por montones. Patinando en el hielo en Rockefeller Center, cruceros por el Caribe, República de San Marino. Estuvimos celebrando el aniversario de los premios Billboard en Las Vegas en el 2013. Ese fue nuestro primer viaje a Orlando. Esos son nuestros pines. Eso es parte de nuestro equipo. Eso fue hace como 1 año y medio. Esos son nuestros diamantes downline. Esa es nuestra casa. Esos somos nosotros. Y déjame la luz apagada. Ese video está desactualizado más o menos hasta abril del año pasado. La verdad es muy maluco hacer un video de esos, quita tiempo, y como viajamos más o menos 2 veces al mes, a mí ya me da pereza actualizarlo. O sea, yo creo que con ese video es suficiente para entender que se le va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero de todas formas es un viaje que hicimos hace un mes, que ya me dio pereza hacerlo en video, entonces les voy a mostrar algunas fotos. ¿Ya? Ahí dice, devuélvete. Ahí dice que si hay algo que puede hacer por mí. Yo no le estoy preguntando qué puede hacer usted por mí, pero hágase esa pregunta a usted mismo. Hay algo que yo pueda, si yo me la voy a hacer, hay algo que yo pueda hacer por mí. Porque es que la mayoría de las veces nos la pasamos esperando o que quede un buen presidente para que nos resuelva, o que caigamos en una buena empresa, o que un familiar nos ayude, o alguna cosa externa que haga algo por mí. ¿Por qué no se pregunta ya qué puede hacer usted por usted mismo? Nosotros simplemente somos el resultado de habernos hecho esa pregunta y responderla. Nosotros dijimos, hay algo que yo me dije a mí mismo, hay algo que yo puedo hacer por mí, y yo dije, todo lo puedo hacer por mí. Hoy en día Ana María y yo tenemos 6 jubilaciones, ya vamos por 9. Hoy en día Ana María y yo no dependemos del gobierno, no dependemos del dólar, no dependemos de un jefe, no dependemos de una profesión, porque nosotros esa pregunta ya la respondemos. Ustedes le dicen a sus hijos, primero haga la tarea y después juega. Y eso es precisamente lo que tienen que salir a hacer después de hoy. Salir a hacer la tarea para que después puedan jugar. Ana María y yo hoy ya estamos jugando, dame la que sigue. Ya vieron que esa es nuestra casa, dame la que sigue.
esa es nuestra casa, dame la que sigue, esta es la finca que estamos construyendo en este momento, devolvete. Esta casa es en un clima frío, se mantiene más o menos a unos 10 grados centígrados, es delicioso para cocinar, para tomar vino, para prender las chimeneas, dale la que sigue. En cambio esta se mantiene más o menos a unos 34 grados, es a orillas del río Cauca, entonces tiene la piscina, aquí no se toman vinos sino cócteles, ¿ya? Y en la otra se hace comida rica, aquí se comen asados, hamburguesas, sancochos, entonces a veces estamos en la casa de frío y a veces estamos en la casa de calor, donde queramos estar. Dale, continuar. Ese viaje fue hace mes y medio, eso es Dubái, ahí estamos en Dubái, dale, continuar. Llegamos y el primer día pudimos esquiar en la montaña de nieve.